de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a ver la cuarta palabra. Precisamente se trata la palabra de sustitución. Les decía, hermanos, que estamos en Coatepec y normalmente aquí se le conoce como la tierra del café, ¿verdad? Y cuando vamos a una cafetería, siempre lo tradicional es que había y hay una azucarera en el centro de la mesa. Pero ahora, hermano, es muy normal que uno pida un sustituto para café, ¿verdad? Dice, tráeme un Splenda o un Stevia, ¿verdad? Y bueno, pues le echamos eso para endulzar nuestro café. Y la verdad, hermanos, eso sirve de sustituto para no aumentar la glucosa, el azúcar en nuestras venas. Y a la verdad hay muchos sustitutos ahora. Fíjense, hay sustituto de café. Decimos, deme un deslactosado de leche, ¿verdad? Descafeinado, con sustituto de café. Aleluya. Ya no sabemos si es un café con leche, ¿verdad? Y con azúcar tradicional. Pero vean ustedes, hermanos, que hay sustitutos. ¿Qué tal si yo le dijera, hermanos, este lunes, pues siempre no vino bien la tierra prometida, vino otro grupo, ¿verdad? Tal vez usted se sintiera decepcionado, ¿verdad? Pero no, va a venir la tierra prometida, hermanos. Aunque saben que algunos sustitutos a veces son mejores, hermanos, son mejores. A veces cuando tenemos un servicio en la iglesia y hay muchos servidores y a veces falla algún servidor por alguna razón, entra un sustituto y sale mejor, ¿verdad? Más animoso, más creativo, más risueño, aleluya. Y bueno, pues son sustitutos, ¿verdad? Yo quiero hablarles hoy de el sustituto de esta semana, hermanos, de esta palabra. Y es Jesús, hermanos. Jesús en la cruz. Él es el sustituto. Ahora, 6 horas antes de ir a la cruz, eran como a las 9 de la mañana. Miren, yo quiero decirles que en estas horas, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, hizo 7 declaraciones. Y la primera fue la palabra del perdón, la segunda la palabra de seguridad, la tercera la palabra de amor, y hoy vamos a ver la palabra de sustitución. La Biblia dice que cerca de mediodía estaba muy oscuro. Hubo nubes e incluso, hermanos, hubo truenos. Y eran las horas más brillantes del día, pero se hizo una nube que oscureció el panorama. Algunos dicen que seguramente Dios no quería ver cómo estaba siendo torturado su Hijo Jesucristo en ese sufrimiento terrible en la cruz del Calvario, porque Él estaba ahora allí en la cruz. Por eso, hermanos, le llamamos la palabra de sustitución, que está en Mateo capítulo 27. Dice la Biblia de esta manera, y ahí está en sus guías, dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad. Vean eso. Hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la cuarta palabra, la palabra de sustitución. Y esta es la palabra más impactante. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué me has dejado solo? Yo creo que hay una de las palabras más fuertes que duele muchísimo en la vida y se llama abandono. Nada duele más que el abandono, hermanos. Nada.
¿A cuántos alguna vez lo han dejado plantado en una cita, hermanos? Aleluya. O la han dejado plantada. ¿O cuántos alguna vez, hermanos, se han sentido abandonados, o no se han sentido, sino que los han dejado abandonados o las han dejado abandonadas? ¿Verdad que es algo terrible, hermano? Es una experiencia muy tremenda, hermano. Cuando se trata del cónyuge, del novio, cuando se trata de los padres, o tal vez, hermanos, de pequeños tenemos alguna experiencia traumática que fuimos abandonados y se le olvidó a nuestra mamá irnos a buscar a la escuela. ¿A cuántos se les ha olvidado, hermanos, ir a buscar a sus hijos a la escuela? Sí, en buena onda, hermanos. ¿Sí? Que de repente dice, ay, ya son las 4 de la tarde, tenía que ir por ahí a las 12 del día. Aleluya, gloria a Dios. Es terrible, ¿verdad, hermanos? Miren, Jesús fue abandonado progresivamente, hermanos, en las últimas 24 horas. ¿Verdad que lo abandonó Pedro, hermanos? Lo negó. Judas lo entregó, hermanos. Y todos huyeron, hermanos. Todos sus discípulos, a excepción de Juan. Imagínense, hermano, lo que él sintió. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Número uno, sencillamente Jesús se convirtió en mi sustituto. Es el momento en que Él carga hacia Él los pecados de todos nosotros, de todo el mundo. Él los carga. Están sobre Él. Y Él se sustituye por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras faltas, por nuestras vergüenzas. La Biblia dice así en Juan. 1 de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él dice, voy a llevar los pecados de todo el mundo sobre mí. Voy a morir en la cruz por todos. Fíjense, se estaba sustituyendo Él por nosotros. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es un sacrificio. Esa es la expiación de nuestros pecados. Ustedes ya han escuchado esa palabra que significa sencillamente pagar los daños hechos. Y Él pagó los daños hechos por otros, por nosotros, hermanos. Eso se llama expiación. Cuando usted hace algo, debe de ser multado, sancionado, penalizado. Pero si alguien los paga, se llama expiación. Y quien los paga, hermanos, es el sustituto. Así que yo quiero decirle que ese es el pago de una retribución. Es una devolución. La justicia exige justicia. Pero Dios, en su amor, nos da de su misericordia y de su Hijo Jesucristo para pagar nuestros pecados. Amén, hermanos. Amén. Vean lo que dice la Biblia. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que lo que yo quiero hacer en este viernes son dos cosas. Que veamos en esta cuarta palabra lo que nos enseña Jesucristo. Mire, nos enseña sobre la gravedad del pecado y el precio de Jesús que Él pagó por la salvación que ahora poseemos. Vamos a ver primero qué aprendemos de estas palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En primer lugar, aprendemos que Dios es santo. Aprendemos que Dios es santo. Apocalipsis 4:8 dice, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es
y el que ha de venir. Amén. Aprendemos de que Dios es santo. Miren, hermanos, en la mitología griega y romana, todos los dioses tenían defectos humanos, como lo es Zeus, Júpiter, Afrodita, Venus. No importa si era griego o romano, todos ellos tenían faltas humanas. Se hicieron lujuriosos, ambiciosos, arrogantes, inconstantes y se metían en todo tipo de problemas. En cambio, hermanos, tenemos un Dios perfecto, un Dios digno de adoración, un Dios santo, un Dios de pura perfección, enviando a su Hijo, el Cordero, sin mancha. Él es Jesucristo, hermanos. Ahora yo quiero decirte que en este momento Dios el Padre, que es santo, voltea hacia otro lado, hermanos. Voltea hacia otro lado. Porque no puede ver a su propio Hijo cuando está cargando con el pecado del mundo. Imagínese usted este momento, hermanos, cuando Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani. En otras palabras le dice, Padre. Pero ahora no le dice Padre, no se dirige a Él como Padre, solamente le dice ahora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué ha sucedido, hermanos? Jesús es parte de la Trinidad, es Dios mismo. La Trinidad es indivisible, hermanos. Jamás se ha sabido que Dios se ha separado de Jesús, ni Jesús de Dios, ni el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Pero en este momento, hermanos, se separan porque la santidad da un paso hacia atrás y dice, no puedes ser parte de eso. Y Él clama, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios es santo, hermanos. Y Él está pagando por los pecados y cargándolos. Todas nuestras culpas en Él, como humano, como Dios. Y en segundo lugar, hermanos, que aprendemos de este incidente, es que el pecado, hermanos, es feo, horrible, hermanos. Es horrible. ¿Saben qué? Lo que realmente pensamos del pecado es muchas veces que no es feo. Y pensamos que es muy divertido. Pensamos que es algo muy agradable el pecado. Miren, nunca vemos a un joven, hermanos, en los comerciales vomitándose, hermanos, después de que se ingirió una botella, hermanos, vomitándose, o saliendo de la mañana de su casa todo crudo, ¿verdad? O en el hospital, hermanos. Nunca vemos comerciales así, al contrario, el mundo lo pinta muy maravilloso, hermanos. Nunca vemos en un comercial de licores o de discos, en el mismo comercial cuando un chico está golpeando a sus padres al llegar, ¿verdad? Porque digo, viene hasta las 12 y llega a las 4 de la mañana y está golpeando a sus padres, a su madre, o viene por más dinero porque lo esperan los cuates. Eso no pasa, hermanos, eso no pasa. Quiero decirles que a veces jamás se van a ver las consecuencias del pecado. Jamás. Es más, en las películas, ¿verdad? Jamás vamos a ver a James Bond que dejó un chorral de hijos y esos hijos quedaron desamparados, sin protección, todos amargados, traumados y dolidos. No, nada más lo vemos a él, una chica bonita, al rato en la cama y al rato otra chica y así, ¿verdad? Y luego queremos parecernos a James Bond, ¿verdad? Pero se nos presenta tan hermoso el pecado, hermanos. Pero jamás las vidas arruinadas. Tampoco, hermanos, se presentan y se anuncian y se publican las enfermedades venéreas, las enfermedades transmitidas sexualmente como el papiloma humano o el SIDA.
O que Veracruz ocupa un lugar, hermanos, de los primeros en este tipo de enfermedades, hermanos. Jamás. El pecado es horrible, hermanos. Si queremos nosotros ver las verdaderas consecuencias del pecado, si queremos ver el verdadero daño que provoca, basta con ver la cruz. Basta con ver la cruz, hermano. El pecado es horrible. El sufrimiento que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario era necesario, hermanos. Porque así es el pecado es horrible. Y por lo menos la cruz nos muestra 3 de los efectos dañinos, hermanos, del pecado. Primero, hermanos, aprendemos de esto. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Miren, el pecado aleja de Dios. Aleja de Dios. Rompe nuestra relación con Dios. No tenemos comunión con Dios. Crea una distancia, un alejamiento. La Biblia dice en Isaías, capítulo 59:2, son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Se ha sentido usted vacío? ¿Se ha sentido usted con ganas de no amar, con falta de amor? ¿Se ha sentido usted que sus oraciones ya no son escuchadas, que no llegan ni siquiera al techo? ¿Qué le pasa a usted cuando rompe su relación con alguien o trata de romper? ¿Se siente usted bien? Claro que no, hermanos. Claro que no, porque el pecado aleja de Dios. Y eso le ocurre a la gente, hermanos, cuando se aleja de Dios, cuando está separado de Dios. El pecado aleja. El pecado crea una distancia. Otra cosa, hermanos, es que el pecado abruma. El pecado abruma. ¿Qué es esto, hermanos? Es que nos aflige y ejerce una presión sobre nuestra vida. Nos abruma. Y es una fuente de estrés sobre nosotros increíble. Porque nos presiona, nos abruma y nos abate. Y además crea muchos conflictos emocionales en nosotros que no los podemos resolver. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo reconocemos. No fuimos hechos para vivir solos, fuimos hechos para estar conectados al Creador. La Biblia dice en el Salmo 38:4, mis maldades me abruman. Son una carga demasiado pesada. Así que, hermanos, el pecado abruma. Es como que si nosotros, en vez de tirar la bolsa de basura, cuando llega el camión, la traigamos aquí en la espalda, ¿verdad? ¿Qué traes, hermano? No, pues aquí traigo mis pecados, gloria a Dios. Oye, pues ya está bastante grande. Sí, es de 15 días. Me había visto cuando hablo de 3 meses, ¿no? Abruma el pecado, hermano. Abruma. Así es, hermanos, cuando cargamos con el pecado. Lo tercero que hace es que el pecado condena, hermanos. Nos condena. ¿Saben? Cuando se viola la ley de Dios o nuestra conciencia, siempre viene un castigo. Y entonces uno vive en condenación. Porque está lejos del Señor. La Biblia dice en el Salmo 7:11, Dios es un juez justo que condena la maldad. Que condena la maldad. ¿Qué significa justo? Significa sencillamente esto, que Dios siempre tiene la razón. Y eso significa precisamente justo. Que Él nunca se equivoca. Siempre es justo, siempre dice la verdad, siempre es perfecto, imparcial, tiene la razón.
Por eso es Dios. Nosotros nos equivocamos, hermanos. Nos equivocamos mucho. Pero Dios jamás se equivoca. Él nos dice, hermanos, lo correcto, lo que es justo. Y dicta las leyes morales en el mundo, las quieran o no. Y Él dice, está mal que alguien se meta a la iglesia con un cargamento de bombas y dinamitas y se estalle y se mueran más de 100 personas. Aleluya. Está mal eso, ¿verdad? Dios es justo. Por eso Dios pone la conciencia del hombre el bien y el mal. ¿No les da gusto eso, hermanos? Aleluya, es Dios. Amén. Es Dios todopoderoso, hermanos. Porque Dios es justo. Si no existiese Dios, no existiese leyes morales y justicia, entonces, hermanos, jamás el que hace mal sería castigado. Jamás. Jamás. Por eso, hermanos, observamos esto, que se tiene que cumplir la justicia de Dios. Sí, hermanos, Dios aborrece el mal, aborrece el pecado. Nosotros también debemos de aborrecerlo, hermanos. Las injusticias, cuando se abusa de los niños, cuando las mujeres son golpeadas, la injusticia, hermanos, el menosprecio a los grupos vulnerables, a los grupos étnicos, la injusticia contra los pobres, la corrupción, que no seamos apáticos a la maldad humana, hermanos. Como padres de familia, como madres, nos molestaríamos mucho, hermanos, si se metieran con nuestra esposa, con nuestros hijos. Por supuesto que sí, hermanos. Sería un enojo justo. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjese, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Dios nos da un regalo. Porque nosotros nos merecemos la muerte. No nos da lo que nos merecemos, hermano. Nos da lo que no merecemos. Y eso es su gracia, es su misericordia. ¿Y que no merecemos? Bueno, su perdón, hermano. Deberíamos ser castigados por nuestros pecados. Todos deberíamos ser castigados. Sin embargo, hermanos, Jesús dice, yo soy un voluntario y yo voy a pagar tus culpas por tus pecados. Ustedes no las paguen porque nunca van a poder hacerlo. Y esas son las buenas noticias, que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Amén. La tercera cosa es que aprendemos es que la salvación es costosa, hermanos. Es costosa. Se recibe gratis, pero costó muchísimo. La vida de un hombre, de un santo, de un inocente, para que Dios pudiera dárnosla gratuitamente, hermano. Él pagó la cuota, Él pagó la deuda. Su nombre es Jesucristo. Amén. La Biblia dice en Romanos 3:25, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Se dan cuenta ustedes de esto, hermano? Dios envió a Jesús. No envió a Mahoma, hermano. No envió a Calimán. No, envió a Jesucristo, hermano. ¿Para qué? Para ser clavado en una cruz, para que derramara su sangre y de esa manera, hermanos, nos proveyera de la salvación. Así que, hermanos, esa es la sustitución. Miren, hermanos, hay una persona, un polaco, que nos conmueve su heroísmo. Su nombre es Maximiliano Kolbe. Y él era un ferviente creyente, hermanos, en Cristo.
Y en el campo de concentración de Auschwitz, cuando los judíos fueron perseguidos y masacrados, hermanos, varios prisioneros fueron apartados para ser ejecutados. Y un judío dijo: yo tengo esposa y 2 hijos. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Kolbe se adelantó y preguntó a aquellos oficiales nazis si alguien podía ocupar el lugar del hombre condenado. Y su ofrecimiento fue aceptado por las autoridades. Y Kolbe fue colocado en la celda subterránea, hermanos, donde fue dejado para que muriese de hambre por aquella persona que tenía su esposa y sus 2 hijos. Murió, hermanos, por el otro. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Él murió por nosotros. Esa cruz la merecíamos nosotros, hermanos. Y vean, hermanos, cómo Dios es santo. Y el pecado debe ser juzgado y el mal debe ser castigado. Sin embargo, la misericordia dice: pondré el castigo, pagaré el castigo y voy a pagar por él. Eso hizo Jesucristo, hermanos. Eso hizo Él. Y no solamente eso hizo, sino además es nuestro abogado constante defensor. Él nos dice: voy a pagar tu culpa y te voy a defender de ahora en adelante mientras tú estés sirviéndome, mientras tú estés disponible siempre y recibiéndome como tu Salvador y como tu Señor. Yo seré tu abogado. Miren, hermanos, qué gran Dios, hermanos. Al 100%, Él es Jesucristo, hermanos. El que muere y nos perdona y toma la iniciativa. Así que, ¿cuál debe ser mi respuesta? Escribe 4 cosas. La primera, quiero que me escuchen muy atentamente todos los que están por primera o segunda vez. La primera es: yo necesito salir de mi pecado y confiar en que Jesús me va a salvar. Necesito salir de mi pecado y confiar en Jesús, en que me va a salvar. No hay otra manera de llegar al cielo. No hay otra manera en que nuestros pecados sean perdonados. La Biblia dice en Romanos 3:22: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera, sea quien sea. Así que no importa cuáles son nuestros antecedentes, nuestra raza, nuestra religión, lo que tú pienses, sea quien sea, Él te declara justo ante los ojos del Señor. También, número 2, necesito vivir en un estado de gratitud. ¿Cómo no vamos a amar a Jesús, hermanos? ¿Cómo no lo vamos a amar? Si Él me justifica y me salva, me da su amor incondicional, me da de su gracia infinita y total, y yo tengo que corresponderle con una gratitud eterna, hermano. Tenemos que vivir agradecidos con Dios por Jesucristo, y nos los dio, hermanos. Y además fue rechazado y fue crucificado por nuestros pecados. Por eso debemos de tener esa gratitud. La Biblia dice así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén.
¿Cuántos son ahora amigos de Dios? ¿Cuántos quieren ser ahora amigos de Dios? Y lo vamos a hacer recibiendo a Jesucristo y siendo agradecidos con Él. Y número 3, cuando estoy tentado a pecar, necesito recordar lo que mi pecado le costó a Jesús. Miren, las tentaciones no se acaban. Las tentaciones continúan siempre. Y cuando te sientas tentado a regresar en tu pasado, cuando te sientas tentado a pecar, solamente haz una pausa y recuerda lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Todo lo que Él hizo. Cómo te perdonó y cómo nos perdonó a todos. Eso fue lo que le pasó a Jesucristo, hermanos. Y eso no es algo de lo que nos podamos reír, ¿verdad? De lo que nos podamos burlar, sino de lo que podamos amar y estar agradecidos, hermanos, al recordar a Jesús. ¿Estás tentado a pecar? Mira hacia la cruz. Mire hacia el sacrificio, todo lo que hizo el Señor. Vean a Jesús en la cruz. La Biblia dice en 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es el precio, hermanos, que Jesucristo pagó para que nos diese la salvación. Por eso, cuando tengas ganas de pecar, recuerda cuánto le costó a Jesús tu salvación. Y número 4, necesito decirle a otros las buenas nuevas. Necesito compartir esta buena noticia, hermanos. ¿Se imaginan, hermanos, mantener esto como un secreto en nuestras vidas? Dios pudo perdonar todos nuestros pecados, hermanos, y nos quitó la culpa. Yo creo, hermanos, que le debemos de compartir a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros colegas. Les debemos de decir, hermanos, que tienen que saber de Jesucristo, de cómo Él liberta, cómo Él perdona, por qué murió Él. Mire, la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, Dios tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la voluntad del Señor. Yo no sé cuántos años estuvieron tras de ti hasta que tú recibiste a Jesucristo. Ahora debes de tener paciencia con otros. Y debes de seguir predicando a Jesucristo. Debes de seguir orando por las personas que no tienen a Jesucristo. Ya que Él quiere perdonar a todo el mundo, hermanos. A todo el mundo. Es por eso que hacemos esta serie de mensajes, hermanos. Y este domingo estaremos invitando a más personas para el domingo de resurrección, para la siguiente palabra que Dios tiene para nosotros. Y este lunes también vamos a tener un evento a las 6 de la tarde, hermano. Va a estar con nosotros Sergio Moreno en la tierra prometida. Amén, hermano. A lo mejor tú digas, bueno, ¿quién es ese? Bueno, dile, es un grupo de rock que viene de California. Y es rock retro de los 60. Y les va a presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Para que conozcan al Señor, hermano. ¿Por qué no seguir alcanzando personas para Cristo, hermano? ¿Por qué no seguir creciendo y creciendo, hermanos? Y capacitar e invitar a más gente, hermano, para que comparta a Cristo, hermano. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Sencillamente porque Jesús ama a las personas. Amén. Ama al pecador. Y la iglesia, hermanos, que no quiere crecer, le está diciendo a la sociedad, vete al infierno. Pero ¿saben, hermanos?
lo hacemos sencillamente porque Cristo murió, no solamente por nosotros los que estamos aquí, sino murió por toda la ciudad. Y tenemos que compartirlo, hermanos. Así que, ¿a quiénes ustedes traerán el domingo? ¿A quiénes ustedes traerán en el concierto de Sergio Moreno y la Tierra Prometida para el lunes? Es gratis, aleluya. Hablé con él y dijo, somos 5 más. Aleluya. Hermanos, yo quiero decirles que no vengan solos, hermanos, en los eventos. No vengan solos a la iglesia. Eso es ser egoístas. Eso es comerse el pastel, el pay, el postre solito, ¿verdad? Sí, que no me vean porque además queda una rebanada y me la voy a comer atrás del refrigerador donde nadie me vea. Aleluya. ¿Sí? Así que, hermanos, traigan a las personas y empiecen a escribir 1, 2, 3 nombres y oren por esas personas. Oren al Señor. Que el Padre salva a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi tío, a mi compadre, a mi comadre, a mi vecino. Sálvalos. Que escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Y saben, hermanos, yo creo que ustedes van a ver una muchedumbre en los próximos eventos y los próximos servicios que estaremos haciendo. Ahora, yo quiero decirte algo. Si algunas personas de las que están aquí no han abierto su vida a Jesucristo, hoy es el día. No es una casualidad que tú hayas venido, que alguien se haya preocupado por traer. Tú lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, entre a tu corazón y transforme tu vida. Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes y quiere entrar a tu vida. ¿Qué vas a hacer? Simplemente repite esta oración y vas a decir, Padre, aquí estoy en esta hora. Y estoy aquí para adorarte, para bendecirte. Y yo quiero abrir mi corazón para que tú entres, me transformes y me cambies. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Salvador. Hoy he entendido por qué moriste en la cruz del Calvario. Miren, algunos hermanos están absteniendo de no comer carne, de no comer tantas cosas y creen que eso es la salvación. No, son tradiciones. Las tradiciones no son buenas ni malas. No estamos en contra de eso. Sin embargo, lo que sí es que debes de saber que Jesús murió en la cruz para proveerte de la salvación. Yo quiero que